En este video vamos a ver cómo graficar una función cuadrática. Sabemos que la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Para realizar el gráfico de una parábola se deben calcular ciertos elementos de la misma y luego representarlos. Los elementos que nosotros vamos a calcular, el primero son las raíces de la parábola. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces de la parábola? Utilizando la fórmula resolvente. Lo segundo es el vértice de la parábola. Sabemos que el vértice de la parábola es un punto, por lo tanto tenemos que hallar las coordenadas de este punto, es decir, cuánto vale la x del vértice y cuánto vale la y del vértice. Lo tercero, vamos a buscar el eje de simetría. Sabemos que el eje de simetría es una recta cuya ecuación x es igual a la x del vértice. Y por último, lo que vamos a buscar nosotros es la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es el punto de intersección de la gráfica con el eje y. Sabemos que la ordenada al origen y es igual al valor del coeficiente c. Sabemos que y es igual al valor del coeficiente c, es decir, del término independiente. Una vez que encontramos estos cuatro elementos, lo que vamos a hacer es representarlos sobre un sistema de ejes. Lo primero que vamos a representar son las raíces. Las raíces, como se representan, siempre van a estar representadas sobre el eje x. Represento la raíz 1, es decir, x1. Luego la raíz 2, es decir, x2. Una vez que representé las dos raíces sobre el eje x, voy a representar el vértice. El vértice es un punto cuyas coordenadas dijimos que eran x del vértice y y del vértice. Lo tercero, el eje de simetría. El eje de simetría sabemos que es una recta que coincide con la x del vértice, es decir, coincide con el vértice. Y por último voy a representar la ordenada al origen, que siempre la ordenada al origen es un punto que está sobre el eje y. En este caso, y es igual al valor del coeficiente c, es decir, y es igual al valor del término independiente. Como dijimos, es simétrico, por lo tanto, podemos trazar el punto simétrico de la ordenada al origen. Sabemos que hay una determinada distancia con respecto al eje de simetría, por lo tanto, vamos a respetar la misma distancia para trazar el punto simétrico, en este caso, a la ordenada al origen. Por dar un ejemplo, si tenemos 4 cuadraditos hacia la izquierda, a partir del eje de simetría voy a dejar la misma distancia, es decir, 4 cuadraditos, para trazar el punto simétrico a la derecha con respecto al eje de simetría. Por lo tanto, raíces, vértice, eje de simetría, ordenada al origen y el punto simétrico de la ordenada al origen, y con todos estos puntos puedo trazar un gráfico aproximado de la función cuadrática. Lo que vamos a analizar ahora nosotros es el gráfico de una función cuadrática con respecto al eje x. Sabemos que el gráfico de una función cuadrática puede tener dos raíces, como en este caso. Sabemos que el gráfico de una función cuadrática puede tener una única raíz, es decir, x1 es igual a x2, y sabemos que el gráfico de una función cuadrática no tiene raíces. Significa que el gráfico de la función nunca va a cortar el eje x. ¿Qué es lo que hace que una función no tenga raíces, que tenga una única raíz o que tenga dos raíces? Como dijimos, nosotros para hallar las raíces tenemos que utilizar la fórmula resolvente. ¿Y qué es lo que va a hacer que una función tenga dos raíces, una raíz o ninguna raíz? Este número, lo que tengo dentro de la raíz. Sabemos que primero tenemos que identificar el valor de los coeficientes a, b y c. Reemplazamos esos valores en esta fórmula. Resolvemos este cálculo, nos va a dar un resultado. Ese resultado podría ser positivo. Y si ese resultado es positivo, por lo tanto, la función va a tener dos raíces. Si este resultado es un número negativo, por lo tanto, el gráfico de la función no va a tener raíces. Y si el resultado es igual a 0,
significa que el gráfico de la función va a tener una única raíz. Por lo tanto, siempre de este valor va a depender si una función tiene dos raíces, una raíz o no tiene raíces. Vamos a ver un ejemplo y vamos a estudiar únicamente esta expresión, b al cuadrado menos 4 por a por c. Podemos ver en este caso, este ejemplo, sabemos que a vale 1, que b vale 2 y que c vale menos 3. Reemplazamos esos valores en la expresión, como dijimos, lo que tenemos dentro de la raíz. Reemplazamos en la fórmula, resolvemos y me da por resultado un número positivo. Como dijimos, si me da un número positivo, por lo tanto, esta función va a tener dos raíces. Por lo tanto, el gráfico de la función va a cortar al eje X en dos puntos distintos. Vemos otro caso, otro ejemplo. Sabemos que a vale 1, que b vale 2 y que c vale 1. Lo único que voy a hacer es estudiar esta expresión. Como dijimos, b al cuadrado menos 4 por a por c. Reemplazamos los valores de los coeficientes en esta fórmula, resolvemos este cálculo y me da por resultado 0. Como habíamos dicho, cuando este resultado era igual a 0, significa que el gráfico de la función va a cortar al eje X solamente en un punto. Y por último, vemos este ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 2x más 2. Sabemos que a vale 1, que b es igual a 2 y que c es igual a 2. Reemplazamos estos valores de los coeficientes en esta fórmula. Resolvemos y me da un número negativo, en este caso menos 4. Como habíamos dicho, si este resultado era un número negativo, significa que el gráfico de la función nunca va a cortar al eje de las X.